Le damos gracias de nuevo al Señor porque nos permite estar en este lugar. Y queremos, como adoradores y como parte de la Iglesia de Cristo, bendecirte a donde quieras que estés, donde nos puedas ver a través de la red, de cualquier medio. Queremos decirte que esta palabra que hoy vamos a continuar y que vamos a finalizar sea de gran edificación para tu vida. Deseamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga a poner esta palabra revelada y que pueda servirte para que tu mente y tu corazón sean transformados y puedas recibir la victoria en el nombre de Jesús y glorificar a Dios. Donde quiera que estés, quizás estés enfermo, estés en casa, en esta ciudad, en este estado, en este país, donde quiera que estés, deseamos con todo nuestro corazón, como Iglesia de Cristo, desde esta ciudad preciosa de Lauder Hill, que el Señor te bendiga y te prospere a través de este mensaje de hoy. Gracias y paz sea de parte de nuestro Señor Jesucristo para ti y para tu vida, a donde quiera que estés. Y la Iglesia de Cristo envía un saludo y un aplauso para todos los que nos puedan ver a través de este. Así, mis amados, vamos a continuar en este tema precioso del justo juicio de Dios y su grande misericordia. Y hablábamos acerca de la experiencia que tuvo un hombre muy amado por Dios, llamado David, pero que en X ocasión él tuvo una experiencia muy drástica, muy difícil, que lastimosamente llegó a hacer cosas que llegaron a deshonrar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que deshonran a Dios? Que hay veces que no nos damos cuenta que no solamente deshonran a Dios, desagradan a Dios, sino que también deshonran nuestras propias vidas y las vidas de los que nos rodean también. Afectan de una manera negativa, sobre todo lo malo que hacemos. Algunas veces vamos a tratar de esconder aquello malo que hacemos, o quizás vamos a tratar de justificarlo, o después de haberlo hecho quizás trataremos como de huir de ello. Cualquier cosa que intentemos hacer después de hacer lo malo, y quizás lo hagamos, ¿verdad?, de una manera en ignorancia, lo hacemos porque endurece nuestro corazón, nuestros pensamientos, y hasta nos olvidamos de que de Dios no nos podemos escapar. Y hacemos las cosas algunas veces creyendo que quizás Dios no te ve, o Dios no lo va a declarar, o no lo va a saber. Y no pensamos en los efectos negativos y las graves consecuencias que pueden venir después de hacer lo malo o de pecar. Esta fue la experiencia que tuvo David. Él comenzó a hacer algo porque lo deseó en su corazón y se puso ciego. El pecado lo cegó completamente. No lo puso a pensar. Comenzó algo y hasta que lo terminó, y todavía vemos en la experiencia de David, después de haber agarrado o tomado la mujer de su prójimo y haber cometido adulterio, e incluso haber matado al marido de esta mujer que él agarró, como que todavía, como que no había pasado nada. La sacó embarazada, hizo tantas cosas, y sobre todo lo hizo desde una gran posición, porque él era el rey de Israel. Oh, qué terrible, hermano. No importa cuál sea tu posición, que seas famoso, que seas rico, que seas un gran político, que seas un gran orador, no importa. El pecado no tiene excepción de posiciones. El pecado ciega, el pecado puede destruir, el pecado puede matar. Pero hay algo, que el pecado, por mucho que queramos taparlo, esconderlo, colaborar con él, excusarnos, huir de ello, de Dios nadie se escapa. Amén. Tarde o temprano Dios nos va a perseguir, y lo que hagamos aparentemente a oscuras o en secreto, Dios y su palabra y su Espíritu Santo lo va a declarar. Amén. Amén. Gloria. Y no que venimos a acusar a alguien hoy, ni los que nos ven a través de la red. No es la intención, porque hemos aclarado y lo volvemos a aclarar en la continuación de este mensaje.
que cuántos podemos dar gracias a Dios. Porque si bien es cierto de parte de Él, nadie se puede esconder ni escapar, Dios va a declarar y va a confrontar y va a enjuiciar tu pecado, o mi maldad. Bien es cierto que Él lo hace, pero lo hace teniendo una gran cualidad, que Él no actúa como los hombres. No actúa de una manera acusativa para condenarte y destruirte. Gracias a Dios, que Él aún en su juicio justo, Él usa otra gran cualidad que lo hace ser un Dios bueno y verdadero, y usa misericordia. En otras palabras, aunque de Dios no nos podemos escapar y cosechemos lo que sembremos, sea bueno o malo, Dios siempre va a dar oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para que reconozcamos nuestra vergüenza, lo malo, el pecado. No para que nos justifiquemos, no para que colaboremos con Él, sino para que lo reconozcamos, lo confesemos, pidamos perdón y seguir adelante con su ayuda. Amén. Aclaro esto porque este es el mensaje que yo quiero dejarte en tu corazón y que sea muy claro. Amén, amados. Amén. Dios te va a buscar. Sí, sí. Dios te conoce. Amén. Desde antes de nacer, desde antes de tener cuerpo, desde antes de ser realizados en esta tierra, Dios nos conoce. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente y Dios conoce lo que vamos a hacer en el futuro. Amén. Dios todo lo sabe. Amén. Y Él puede enjuiciarnos, pero su juicio es justo y es verdadero. Amén. Pero qué bueno, que a pesar de usar su justicia, Él no te quiere consumir, excepto que tú no le des lugar y reconozcas su gracia, su misericordia y su paciencia. Por lo cual Él nos ama y nos quiere dar la salida. No es que Dios va a alcanzarnos y a confrontar nuestro pecado y luego nos va a aceptar como nos encontró. No, hicimos lo malo y bueno, hijito mío, ya te perseguí, ya encontré lo malo que hiciste y entonces ahora no importa, ya lo hiciste, sigue haciendo eso o sigue haciendo otras cosas. No, Dios no es ningún padre alcahueto. Un verdadero Padre y un verdadero Dios corrige porque ama. Dígale a su hermano, Dios corrige porque nos ama. Sí, Él va a actuar en justicia, Él va a declarar y nos va a alcanzar y nos va, amados hermanos, sacar, como dicen, los trapos sucios, pero no para dejarnos avergonzados, sino para mostrar que Él es bueno y nos da la oportunidad. Amén. Para que nos arrepentamos y conozcamos que Él es Dios, es un Dios de misericordia. Amén. Y le damos gracias al Señor. David tuvo esa experiencia. Y qué bueno que el profeta Natán vino de parte de Dios. En segundo libro de Samuel 12, 1 al 14, que ya lo leímos. Hoy vamos a continuar en el Salmo 51 y quiero resumir la segundo libro de Samuel 12 del 1 al 14. Lo resumo, no lo vamos a ver ahí, sino que ahí encontramos cómo Dios alcanza y declara y confronta el pecado de David enviando a su profeta. Dígale a su hermano, Dios te va a alcanzar. En lo bueno o en lo malo, Dios te lo va a descubrir. Y quizás tú no le des lugar, pero habrá alguien o algo o alguna circunstancia que Dios sí la va a usar como instrumento para declarar, escuche bien, y hacerte ver tu pecado. No, normalmente no somos nosotros quienes venimos y nos atrevemos a decirle, Señor, reconozco que yo he pecado, y se lo voy a decir por qué. Es que el pecado ciega el entendimiento. Número 2, endurece el corazón y entenebrece los razonamientos. O sea que el alma queda deshabilitada. El pecado gobierna, ciega y puede destruir a tal grado que algunas veces estamos haciendo las cosas malas y nos parece que son buenas.
como algo normal. Y esa es la sociedad que vivimos hoy. Pero déjeme decirle, cuando Dios declara algo que es malo, es que es malo. Y es mejor que lo reconozcamos y nos arrepintamos. No esconderlo, sino confesarlo y decirle: Señor, ayúdame a salir de esto. Amén, amados. Amén. ¿Y alcanzamos qué cosa? Misericordia. Misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados No prosperará. no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Ese será prosperado. Ese es el que se abre ante el corazón de Dios y tiene la oportunidad de ser conocido por Dios y de seguir adelante, pero ya reconoció su pecado. Amados hermanos, de Dios no nos podemos escapar. Dios declaró y alcanzó y enjuició el pecado de David, aunque no lo hizo directamente, pero lo hizo a través de su hombre. Señor, amén. Dios lo puede hacer a través de un niño. Amén. Dios lo puede hacer a través del vecino. Amén. Dios puede usar a cualquier circunstancia. Si tú no te abres a Él, de todas maneras Dios te va a alcanzar. De todas maneras Dios nos va a acorralar. Amén. ¿A quién le gusta ser acorralado? Yo le aseguro que usted me va a levantar, hermano. No me gusta que me acorralen. Pero, hermano, cuando alguien está acorralado y no tiene salida, ¿qué puede hacer? Dos cosas: se confronta ante su acorralador o simplemente se da por vencido. Si sabe que las tiene de perder, es mejor darse por vencido. Amén. Y quizás alcance misericordia del que lo acorraló. Amén. Déjenme decirle, dígale a su hermano: cuando Dios te acorrala, Cuando Dios te acorrala, cuando Dios te cerca, no hay escapatoria. Dígale a su hermano: es mejor rendirnos. estamos rendidos. Levanto mi mano, me rindo. Ey, saca la parte blanca, el trapito blanco. Paz, ey, ya, saco el arma, boto todo lo que tengo. No voy a ganar, pero no me quites la vida. Dame una oportunidad. Amén. No todo mundo reacciona. Cuando Natán viene de parte de Dios y le declara el pecado de todo lo que había hecho David, y que él mismo ni siquiera como que no se daba cuenta de lo que había hecho, hay una actitud correcta de parte de David. Y escucha esto, porque aquí luego comenzamos el Salmo 51. Porque aquí estoy resumiendo. Amén. David tiene una correcta actitud en la cual hay un mensaje verdadero del cual nosotros debemos de aprender, sobre todo como hijos de Dios. David era un cualquiera. David era alguien del montón, No. alguien de la sociedad así, del vulgo. No. Era el rey. Era un hombre de Dios. Amén. Era el ungido de Dios. Era el llamado de Dios. Era el príncipe de Dios, puesto sobre una nación que no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a él. Yo te puse como príncipe sobre mi nación. Gloria. Amén. Era el rey. Era el máximo representante de la autoridad de parte de Dios sobre una nación. Pero cuando Dios le declara su pecado, aunque él se aprovechó de su fama, de su poder y de su posición para hacer el pecado, no se aprovechó de esa posición como para no aceptar su pecado. Lo aceptó, lo reconoció. Y es que, hermano, cuando nos vemos ya acorralados por Dios y sabemos que ya no tenemos escapatoria y que no solamente Dios se va a dar cuenta, sino que todo el mundo se puede dar cuenta de lo malo que ya hicimos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es la parte más sabia? ¿Cuál es la parte más entendida? Hermano, es mejor confesarlo, es mejor pedir perdón, es mejor decir: yo pido perdón a mi familia, Señor, primeramente a ti. Yo pido perdón a la sociedad, pido perdón a la nación, puedo pedir perdón a mi esposa, a mía, a quien quiera que sea. Hay que pedir perdón, hay que reconocer la falla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Queremos tener victoria? No sigue escondiendo el pecado. ¿Queremos ser prosperados? ¿Queremos ser bendecidos? No huya, porque no tienes escapatoria. Ya vamos a verlo. Donde quiera que vayamos, cualquier cosa que tratemos de hacer, Dios nos va a alcanzar Amén. y va a enjuiciar. Pero también, si le damos lugar, podremos experimentar
la parte buena de Dios. Porque Él, aparte de enjuiciar y de confrontar nuestro pecado, nos da la oportunidad de que reconozcamos nuestra fe y nos arrepintamos, y Él nos perdona. Aunque las consecuencias vienen, porque David tuvo las consecuencias graves. Pero me gusta porque después, de parte de Dios, cuando le declara el pecado y le dice todo lo que va a pasar de parte de Dios, el profeta, al final le dice, pero no morirás. ¿Era digno David de morir físicamente? De acuerdo a la ley de Dios, con todo lo que él hizo, aunque era rey, era digno de muerte. Él mismo aparentemente ni siquiera lo sabía. Él dijo, cuando se enojó, de acuerdo a la historia que le estaba contando el profeta, usted se recuerda que él dice, ¿verdad? Se enojó, y David se enfureció, se llenó de ira, porque dijo, no, este tipo lo que hizo fue injusto y, hermano, es digno de muerte. Ese eres tú, Señor rey. Se desbarató el hombre. Dígale, hermano, es mejor desbaratarse aquí en la tierra, reconociendo el pecado, antes que salgamos avergonzados cuando Él venga. Amén. Porque cuando Él venga, ya no va a venir como Salvador, Él va a actuar como un juez. Amén. Amén. Bendito Dios. Oh, gloria. Denle un aplauso al Señor. Pero me encanta la actitud de David, que siendo rey, él no escondió su pecado. Cuando su pecado le fue declarado y su corazón le pegó aquella punzada y su conciencia lo atravesó cuando el hombre le dijo, ese eres tú, Señor rey, simplemente él dijo, he pecado contra Dios. Qué bueno sería que los hombres que están en posición de autoridad hoy y que han llevado a desgracia a las naciones y a las sociedades pudieran decir, yo reconozco mi falla y mi pecado y me olvidé de que me eligieron como autoridad y me he vuelto un sinvergüenza, hoy lo quiero reconocer. No, hermano, hoy más bien se aprovechan, usan política y cualquier método medio para llegar a una posición, pero para aprovecharse. El verdadero hombre de Dios en autoridad sabe ser manso y humilde y sabe reconocer que no se administra ni se representa a sí mismo su posición, sino lo hace para Dios, para su Dios. Amén. Gloria a Dios. Algún día tendremos la manifestación del reino de Dios y seguirán habiendo autoridades, hombres en posición y mujeres. En la venida del reino de Dios y la manifestación habrán autoridades. Cristo seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahí habrá verdadera justicia y verdad. Pero mientras tanto, usted y yo como iglesia tenemos que seguir comprendiendo y entendiendo estas cosas. Y participando y entendiendo que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que no podemos huir de Él. Bendito. Es mejor caer en las manos de Él mientras Él no haya venido y ser reconciliados con Él, y no caer en las manos de Él cuando Él venga o salgamos del cuerpo sin arrepentimiento. Eso es peligroso. Señor, amén. Así es. El pecado, dijo el salmista, y me gusta porque el Salmo 51 es una confesión y arrepentimiento como única salida del peligro de lo que ya hemos hecho como pecado. Salmo 51, 1 al 14, leemos rápido y vamos a leer el versículo 17 también. David en este salmo es la expresión de genuino arrepentimiento en su corazón total, después de haber hecho, escuchen bien, esa gran, vamos a decir, calamidad, esa gran desgracia de haber codiciado, deseado, agarrado, tomado, violado, adulterado la mujer de su prójimo y de su leal soldado llamado Urías. Y no solamente era la mujer, se la quitó, lo hizo con ella lo que quiso, sino que luego lo mandó a asesinar. Hizo tantas cosas. Pero aquí vemos, por si usted no sabía, este Salmo 51
era parte y fue parte de la oración de arrepentimiento genuino de David. ¿Cómo se sentía David? ¿Cómo usted se debe de sentir cuando reconoce algo pequeño o grande, pero sabe que es pecado delante de Dios? ¿Podemos expresar como David esto? Sí, podemos decirle. Y comenzar, lo primero que hay que decirle, sabe que hay mucha gente que trata de justificar lo malo. Y en vez de decirle, ten misericordia de mí, ayúdame a salir de esto, ¿sabe lo que le dice? Le pide derechos a Dios, le pide justicia a Dios. Hermano, usted y yo no podemos pedir justicia cuando estamos haciendo lo malo. Lo único que podemos hacer es, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Ayúdame, Señor, soy pecador, he hecho lo malo, no puedo esconderme de ti, no puedo huir, he ofendido a mi prójimo, pero primeramente lo he hecho ante ti. Oh, gloria. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, vamos rápido ahí. Lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué expresaba este hombre? Porque él se sentía, ¿qué cosa? Sucio. Se sentía hecho una calamidad. No, espera un momento. No estoy hablando físicamente. Por afuera, en su cuerpo, lo rodeaban las vestiduras reales como rey. Y en la cabeza había una corona de oro y con perlas y con piedras. Pero eso no importa. Adentro seguía siendo sucio mientras él no confesara su pecado. Muchos viven de apariencia, queriendo tapar por afuera, con vanidad, con lujos, con detalles, lo que sea, pero adentro están haciendo lo malo. Dios te va a alcanzar, sobre todo por adentro. Y la conciencia tuya, cuando es despertada y tu pecado es enjuiciado y declarado, no te va a dejar en paz tampoco. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por dentro y por fuera, Dios nos conoce y nos declara Amén. lo que hacemos. Por eso es que él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no se sentía bien. Y esto es una actitud interna. Qué lindo es ver lágrimas salir de los ojos. Pero no solamente, como dicen, lágrimas de cocodrilo, de apariencia, sino lágrimas de un corazón que adentro está temblando, arrepentido, diciéndole, Señor, yo no lo quise hacer, pero lo hice. Y yo no lo quiero seguir haciendo, Señor, ayúdame, ten piedad de mí. Reconozco que soy débil, no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer, ayúdame. Amén. Versículo 3, porque yo reconozco, aquí está la clave. Y las hermanos, reconocer, no tapar, no justificar, no esconderse, no huir. Vuelvo a decir a los hermanos, reconocer. Es necesario y es una llave, es un principio para ser reconciliado, para ser prosperado, para ser bendecido. Es parte de la sabiduría, no convertirse en necio. Amén. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sabía que había una naturaleza dentro de él que lo engañaba, que tarde o temprano lo hacía hacer cosas que no debía hacerlo. Y las hacía. Verso 4, contra ti, oh mis amados, cuántas veces, algunas veces, cuando alguien es confrontado, trata de justificar su pecado, trata de excusarse. Y cuando no haya salida, quiere cabecearlo y tirárselo a quién, al prójimo. A Dios no se lo puede tirar, porque sabe que Dios no compagina con la naturaleza del pecado. ¿Cuántas veces queremos echarle la culpa de lo que hemos hecho a los demás? ¿Por qué no aprender de David? Él dijo aquí, y me encanta, contra ti solo he pecado. No le echó la culpa a su prójimo. Reconoció su culpa y primeramente dijo, contra ti, Dios, he pecado. Al haberle arrebatado a la mujer a mi soldado y haberlo matado, Señor, haber incurrido en maldad en contra de la ley.
lo hice, Señor. Reconozco que contra ti en primer lugar he pecado. Porque cuando uno hace la maldad, en primer lugar lo hace en la presencia de Dios y contra Dios, aunque no lo queramos reconocer. Oh, gloria. En primer lugar, hay que reconocer el pecado delante de Dios. Y en segundo lugar, hay que hacerlo delante del prójimo si hay oportunidad. Amén. Para que se complemente el paquete. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en ¿qué? En tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Me gusta, no me lo quitas ahí por mientras. La segunda parte del párrafo de este versículo 4 es para que seas reconocido justo en ¿qué? ¿Sabes por qué le dice justo en tu palabra? Porque por la palabra que le trajo el profeta de parte de Dios es que fue descubierto el pecado de David. Dígale a su hermano, de la palabra de Dios no te vas a esconder, no vas a escapar. Dios va a usar su palabra. Ahí escrita o hablada, o alguien la va a profetizar y va a declarar tu pecado. Dios te va a alcanzar con su palabra. Y después de esa palabra va a venir algo que es juicio. Y David no rechazó el juicio de Dios. Más bien le dijo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por qué? Por puro en tu juicio. No argumentó contra Dios. Él declaró y aceptó que Dios lo estaba enjuiciando con justicia y con verdad. Amén. Amados hermanos, esto no es fácil. Porque hay un ego dentro de nosotros que muchas veces se va a oponer para no aceptar lo malo que hacemos. Si es algo bueno, nos gusta que nos alaben. Es que es duro confesar y reconocer nuestras vergüenzas. Pero ¿qué vamos a hacer cuando hemos sido ya alcanzados, hermanos, por la palabra de Dios y por el juicio de Dios? Si no solamente hacer lo que David hizo. Versículo 5. He aquí en maldad he sido conformado. Él sabía que aún desde nacer ya ella era como un pecador por una naturaleza. Y en pecado me concibió mi madre. No es que le estaba diciendo que la mamá era pecadora y fue una adúltera. No. Algunos malinterpretan esta parte. Él está reconociendo que como una herencia pecaminosa desde el primer Adán, aún cuando fue engendrado, ya traía una naturaleza pecaminosa que fue la que lo engañó y lo cegó para hacer lo que hizo con respecto a Betsabé, la mujer de Urías. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo. Esto era una forma en que la ley usaba antes y el sacerdote tenía que usarlo para... Hisopo era una hoja de un árbol y la metía en la sangre que salía del cordero o del animal que iba a ser sacrificado. Esa hoja o rama de un árbol llamado hisopo, metía la hoja en la sangre y vertía esa sangre haciéndole al pueblo así, la rociaba hacia el pueblo. Y también ese mismo hisopo, en forma dirigida hacia él, se la tiraba como sumo sacerdote antes de entrar a la presencia de Dios. Con la sangre de aquel cordero que representaba ¿qué cosa? La sangre de Cristo que posteriormente iba a ser vertida en la cruz del Calvario. Por eso es que él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Wow. David entendía lo que podía alcanzar al confesar y recordar su pecado. Y era bueno, sabía que le convenía. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué muchas veces pasan gente enfermas? ¿Por qué pasan angustiadas? ¿Por qué no son prosperadas? ¿Por qué pasan con achaques y buscan la manera de cómo quizás alimentarse y van al médico, van al brujo, buscan toda clase de solución porque ya no aguantan, amados hermanos, incluso enfermedades físicas? ¿Saben por qué? ¿Por qué experimentan eso? Hay muchas enfermedades físicas que vienen por falta de reconocimiento de pecado, de confesión y de pedir perdón. Están llenos de amargura, de ira. Nunca confiesan su pecado, lo tratan de justificar, se vuelven soberbios y creen que se la saben todas. Pueden consultar al brujo, se la creen mejor, van al médico, el médico no los encuentra, no, pero si los exámenes se mira que todo está bien, no sabemos lo que te pasa, los médicos no saben lo que pasa, pero Dios sí sabe lo que tú tienes por dentro, y nosotros también algunas veces sabemos lo que estamos haciendo y quizás no lo hemos confesado.
David que él había perdido el gozo. David desde que lo había hecho, él se sintió angustiado, se sintió triste, se sintió, amados hermanos, apaleado, lo que sea. Por eso él dice, hazme oír gozo y alegría. Había perdido el gozo, la paz, la alegría. No era libre. No era libre. ¿Quién puede decir que es libre cuando no ha confesado lo malo que está haciendo? Y más bien trata de esconderlo, justificarlo. ¿Quién? Nadie, hermano, es mentira. No hay gozo, no hay alegría. Hay depresión, hay opresión, hay angustia, hay tristeza, hay decepción. Y se le da oportunidad no a Dios, sino que a los demonios. Por eso mucha gente se mata, porque al no confesar sus pecados, el lugar al que se le da es a los demonios, es a Satanás. Los pecados son puertas abiertas para que trabaje Satanás y los demonios y el mundo. Cuando David se dio cuenta que había perdido el gozo y aún mismo la salvación estaba dispuesta a perderla, él dijo y confesó, hazme oír gozo y alegría. Y aparentemente yo creo que hasta artritis tenía David, por lo que sea un montón. Pastor, pues yo tengo artritis. No, estoy diciendo que usted por su pecado tiene artritis, por esta cosa también. Pero aquí él dice, y se recrearon los huesos que has abatido. Quiere decir que Dios lo había apretado. Hermano, cuando Dios te aprieta, te va a apretar hasta el hueso te va a doler. Hasta el pelo nos va a doler. Oh, gloria. ¿Cómo, pastor, si el pelo me lo corto? No, te puede doler el pelo. Cuando Dios te cae con su mano de gobierno y de juicio, es mejor que estemos tranquilitos, humilladitos ahí y confesar el pecado y decirle, Señor, yo no puedo más. Soy polvo delante de tu presencia, ayúdame. Yo reconozco mi falla. 9. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, mire, este es algo muy importante. Crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dos cosas, él se dio cuenta, que su corazón tenía problemas. Estaba sucio. Y que la conducta del espíritu, de su temperamento, no estaba recto delante de Dios. Diga, problema interno. Problema interno. Y hay veces que los problemas que nos abaten no están afuera. Los problemas que nos abaten, esa lucha está adentro. Y no depende tanto de los demás ni de Dios, sino de nosotros mismos. De cómo reconozcamos lo que somos y tenemos o lo que hemos hecho y decirle, Señor, yo no puedo más. Yo necesito reconciliar el sueño. Amén. Necesito ser libre. Necesito ser próspero. En sanidad, en salud. Gano la finanza, Señor. Y como que todo se va en maldición. Siempre estoy acabado. Y no estoy echándole la culpa a alguien. No, puede ser que usted no necesariamente sea que esté pasando un pecado para que se encuentre miserable. Por todo no estoy dando esto. Estoy dando a entender en parte lo que puede acontecer de un corazón que no está limpio y está pecaminoso delante de Dios. ¿Me comprenden, mis amados? Amén, amén. Un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es importantísimo. ¿Por qué David dice esto? Amados hermanos, yo quería terminar esto, pero parece que no lo voy a hacer. Y espero que me entiendas. Ahora eran dos partes. Por el tiempo. Pero me interesa ir explicando esto. Amén. Así es. ¿Por qué le dice no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu? Mis amados hermanos, cuando alguien no quiere reconocer su pecado y confesarlo y arrepentirse y apartarse de él, déjenme decirle, llegará el momento en que la conciencia se endurece tanto y sucede algo que se llama cauterización de conciencia. Se endurece. En otras palabras, la conciencia como parte del espíritu y a la cual el Espíritu Santo puede utilizar en un corazón nuevo y un espíritu nuevo en una persona que conoce a Dios, como la experiencia que tenía David, porque David conocía a Dios. Esto puede ser tan peligroso que la conciencia puede ir perdiendo su función desde adentro. Y cuando la conciencia va perdiendo su función y la sensibilidad,
ya el warning que le tira desde adentro, oye, esto que hiciste, ¿qué vas a hacer? Y ya se va endureciendo. Vamos, hermanos, es peligroso. David sabía de que él podía ser echado delante de Dios y era lo peor que podía acontecerle, que Dios lo rechazara, lo olvidara o lo echara para siempre de su presencia. David sabía tener comunión con Dios y sabía estar en la presencia de Dios. Disfrutaba la presencia de Dios. Amaba. Era deleitoso para él estar en la presencia de Dios. Pero cuando cometió este pecado, todo eso se terminó. Él experimentó que no tenía ya más relación, comunión con Dios. No oía la voz de Dios. No experimentaba la presencia de Dios. El gozo, la alegría, la paz, se le fue. Se le fue. Todo esto puede acontecer. Sí, todo esto puede acontecer en una vida llena de pecado al no confesarla delante de Dios. Puede alcanzar el espíritu, puede alcanzar el alma con sus emociones, su intelecto y su voluntad, y puede alcanzar hasta el cuerpo. Todo lo puede destruir el pecado si no se confiesa delante de Dios y si no se es perdonado de parte de Dios. Por eso él dice, no me eches de delante de ti, o sea, de tu presencia, y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Él era el ungido de Dios. ¿Era el ungido o no era el ungido? Sí. Cuando el aceite de parte de Samuel, el profeta, fue vertido sobre su cabeza y corrió por todo su cuerpo, desde ese mismo instante el Espíritu Santo, la presencia de Dios, vino a morar en David. Amén. Por eso es que cuando un león venía y un oso venía a quererle arrebatar las ovejas, dice que David no le tenía nada de miedo, más bien confrontaba a un animal. Humanamente, ¿qué hombre, por muy grande y fuerte, puede confrontar un león o un oso? ¿Quién? No lo hay. Es más fuerte, es más fiero. No se le va a ganar a un león. No se le va a ganar a un oso. David les rajaba la quijada y los mataba y defendía a las ovejas. Porque la unción y la presencia del Espíritu de Dios estaba en él como ungido. Tenía comunión con su Dios. Amén. Se relacionaba con su Dios. Dependía de su Dios. Tenía vida con Dios. Dios le daba victoria, le daba gloria, lo cubría. Vamos, hermanos, lo salvaba de sus enemigos. Todo lo tenía. Pero era porque tenía comunión con su Dios. Amén. Era el ungido. No quites de mí tu Santo Espíritu. Si habrá algo más duro en la vida de un ser humano, es ser desechado por Dios, es ser menospreciado por Dios. Póngase a imaginar un poquito en los pantalones y en los pies de Caín cuando mató a Abel. Aunque Dios no le quitó la vida directamente, le puso una marca. La palabra de Dios no dice qué marca Dios le puso, física o no sé de qué manera, a Caín, para que alguien cuando lo encontrara después en la multiplicación de la humanidad no lo matara, porque Dios aún así tuvo misericordia de este hombre. Yo admiro la paciencia de Dios. Enjuició a Caín por haber matado a Abel, pero no le quitó la vida. Pero hay algo que experimentó Caín. Cuando Dios lo maldice y lo desecha y le dice, errante serás para siempre en el planeta. Como quien dice, de delante de mi presencia te echo. Para mí es como que no hayas nacido. Eso es lo más horrible que puede experimentar un ser humano cuando viene esa expresión de su Dios, su Creador. El que nos creó con un propósito eterno, no para destruirnos, sino para que seamos parte integral de Él, de su gloria, de su comunión, de su poder, de su vida, que es lo más esplendoroso y glorioso que un ser humano debería de entender. Depender de la vida, de su poder y de la presencia de su Creador. Y que aún a pesar de haber caído en pecado y en desobediencia, Él todavía vino y se vino a formar y a meterse en un cuerpo tan
tan chiquitico como el tuyo y el mío, y se vino a poner en la condición tuya y mía para reconciliarnos y llevarnos a la original posición y no destruirnos. Eso es grande. David entendía esto, por eso le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo hagas. No creo que David estaba contento, estaba llorando cuando este salmo lo escribió. Cuando él estaba orando esto, cuando él estaba confesando esto, ese hombre estaba meramente quebrantado. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, y es que cuando se pierde el gozo de la salvación y de la libertad de Cristo, ya se perdió todo. Se perdió todo. Cada día, cuando tú experimentas la libertad en Cristo y te mantienes firme, hay gozo y hay paz. Y eso te da ánimo para darle lugar a las bondades, a lo bueno, para que Dios continúe su obra perfecta. Si el diablo te va a atacar, por dentro y por fuera vas a tener esas luchas, esas tentaciones, pero mientras te mantengas firme en esa libertad que Dios te ha dado, Dios te va a dar la victoria. Amén. Dios nos va a dar la victoria. Amén. En Cristo, su amado Hijo. Amén. Y eso es algo muy precioso. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces, mire, aquí después de esta experiencia de restauración, de elevación a un nivel donde volvamos a tener esa comunión y relación y experimentar la gracia y el perdón de Dios, seremos mejores todavía. Mejores después, antes de lo que fuimos de haber cometido aquella metida de pata, como dicen, o aquel grave error, seremos mejores, seremos más cuidadosos. Amén. Seremos más maduros, seremos más sabios. Dios nos llevará a otro nivel espiritual y seremos más prosperados y bendecidos. Seremos más fuertes. Amén. Siempre habrá ataque, siempre habrá tentación, pero ya por esa parte donde has sido vindicado y perdonado, aunque el enemigo te ataque, ya has experimentado la gracia y el perdón de Dios y serás fuerte. Serás victorioso. Por eso es que entonces habrá testimonio. Es difícil callarse cuando hemos pasado por una prueba difícil y Dios nos ha sacado a la victoria, hermano, en la libertad, y sabemos que hemos experimentado el gozo de la salvación, el perdón y la reconciliación de nuevo en Cristo Jesús. Nadie puede callar públicamente de expresar y de dar testimonio de la grandeza del perdón, de la reconciliación, de la salvación, de la libertad de Dios en Cristo Jesús. Nadie puede callar. Porque esta es la experiencia más gloriosa, la que te sacó desde adentro esa angustia, ese dolor. Experimentaste ese perdón, comenzaste a experimentar la libertad en tu espíritu, en tu corazón. Tu corazón como que comenzó de nuevo a funcionar de una manera diferente. Tus pensamientos se aclararon, tus decisiones son diferentes, tu modo de actuar, tu modo de hablar, todo cambia. Ahora solamente lo que haces es para agradar a tu Dios, al que te dio la libertad. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amados hermanos, cuando alguien escucha tu testimonio y mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, y no tanto de lo que yo hice antes de mi maldad, sino de lo que Dios ha hecho en mí, muchos oirán y se convertirán de sus pecados también. Y dirán, si a Dios le perdonó todo esto, Dios lo puede hacer conmigo también. Yo voy a probar lo que experimentó, yo lo quiero probar, yo lo quiero, Señor. Y ahí está Dios utilizándote a ti. Amén. Dile a su hermano, podemos ser instrumentos del Señor. Podemos ser de excelencia en sus manos. Después que reconozcamos nuestros pecados y Dios nos da la victoria y la libertad en Cristo, al reconocer que Dios es bueno. Que vengan sus juicios, que nos alcancen, que nos declare el pecado y que lo confesemos, pero eso es bueno. Amén, gloria. Porque seremos prosperados. Amén. Entonces, vamos a testificar. Yo creía que iba a terminar esto hoy. No le voy a pedir perdón a usted, sino disculpas por haber dicho que iba a terminar. Pero me es necesario explicar esto.
Amén. Creía que solamente lo iba a leer. Creo que no es así. Era necesario que usted escuchara todo esto en este salmo, Amén. en esta experiencia de este hombre. Una experiencia que sin lugar a duda es la misma tuya y mía, sobre todo cuando venimos a los pies de Cristo. Y algunas veces cuando ya hemos venido y estamos en Cristo y metemos las de andar, es la misma experiencia. Ten piedad de mí, oh Dios. Este salmo no ha terminado. Este salmo es más vigente que nunca. Porque mientras haya pecadores, tendrán oportunidad de arrepentirse. Y tendrán, no que decir, justificando delante de Dios, yo no necesito a Dios. No, tendrán que decir y comenzar en el comienzo de este salmo: ten piedad de mí, oh Dios. Esto es necesario. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sí. Líbrame de homicidios. ¿Por qué, oh Dios, Dios de mi salvación? Y cantará mi lengua tu justicia. ¿Por qué dice líbrame de homicidios? Es que él se había convertido en un asesino. No. Él no mató literalmente con sus manos a Urías, pero él fue el que dio, amados hermanos, el punto. Él fue el que hizo la carta con sus manos y se la puso en sus propias manos a Urías. Y Urías, leal y fielmente como buen soldado y siervo suyo, no la leyó, no la abrió. Fue y se la dio a Joab, el general de su ejército. Y Joab, al leerla, quizás le angustió porque era uno de los mejores soldados, pero como era orden del rey, lo puso lo más recio de la batalla para que los enemigos, los escuderos, los flecheros, lo atravesaran y lo mataran. Por eso, cuando llegó a esta parte, a mí se imagina que David, angustiado, le decía: yo no quiero volver a matar a nadie. Líbrame, oh Dios, de homicidios. No quiero quitarle la vida a nadie. Él se olvidó de la ley: no matarás. Dios, oh Dios de mi salvación, y cantaré en mi lengua tu justicia. ¿Cuántas veces Dios quisiera que nuestra garganta se abriera para que cantemos? ¿Cuántas veces Dios quisiera que nuestra boca se abriera para que le confesemos? Que nuestras manos se levantaran para decirle: Padre mío, tú eres bueno, nunca me voy a olvidar de lo que has hecho. Pero no podemos abrir nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que todavía no las hemos confesado. Porque hay cosas todavía no las hemos aclarado. Díganle a su hermano: la boca es importante. Es el método que Dios usa para confesar. De ahí salen las palabras. Amén. Y las palabras tienen motivo. Las palabras tienen propósito cuando salen. Y sobre todo a través de la boca de un corazón sincero, arrepentido. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y cantará mi lengua, ¿qué cosa? Justicia. Sí. No vamos a decirle: Dios, tú has sido injusto conmigo, sino que vamos a probar la justicia de Dios y vamos a confesarla y la vamos a cantar. Vamos a cantar de las maravillas de nuestro Dios, porque nos alcanzó en misericordia. Amén. Éramos dignos de muerte, pero no nos mató. Amén. Éramos dignos de muerte. ¿De cuántas? Yo he hecho preguntas: ¿cuántas travesuras o diabluras hizo usted antes de venir a Cristo y no murió? Yo levanto mis manos. Amén. Amén. Hice mis Gloria a Dios. locuras antes de conocer a Cristo. Yes. Era digno de muerte y Dios no permitió que algo me matara o me destruyera hasta que vine a sus pies, porque Él tuvo paciencia y misericordia. Amén. Dije del 1 al 14, pero el 17 también. Póngase en pie. Este salmo usted quiere leerlo en su casa. Yo voy a, con la ayuda del Señor, terminar el otro domingo. Anhelo con todo mi corazón que vaya aprendiendo usted todo esto y aclarándoles muchas cosas de lo que puede hacer el pecado horrible cuando cometemos errores. Amén, amados. Amén. Y algo muy precioso que David dice aquí. ¿Qué es lo que hacía
¿Para qué era el aspecto de hacer sacrificios en los tiempos antiguos con respecto a la nación de Israel? La ley demandaba que habían diferentes clases de animales para diferentes clases de ofrendas o de sacrificios, dependiendo del pecado de la persona o de la familia. Así había animales, habían formas de sacrificios. David sabía que cuando los animales, conforme a la ley, eran demandados, el animal era traído delante de Dios y era puesto en las manos del sumo sacerdote. El pecador, escuchen bien esto, el pecador no mataba su propio sacrificio. Tenía un intermediario. Él traía el animalito, el cordero o la ofrenda y se le entregaba ¿a quién? Al sumo sacerdote, al que era intermediario entre Dios y ellos como su pueblo. Luego el sacerdote o el sumo sacerdote sabía lo que tenía que hacer conforme a la ley. Pero el pecador también sabía de que en las manos del sacerdote el animal no iba a vivir. Y el animal que traía, el pecador debía de reconocer y entender de que representaba ¿qué cosa? Su propia vida y su pecado. Y lo ponía en las manos ¿de quién? Del sacerdote o del sumo sacerdote, que representaba ¿qué cosa? Las manos de Dios. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote con el animal? Lo sacrificaba, lo mataba, lo degollaba, le sacaba la sangre. Ese sacrificio representaba la libertad del pecador y la sangre de ese cordero representaba el perdón del pecador, que iba a cubrir el pecado delante de Dios. ¿Mediante qué cosa? Mediante el sumo sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo Cristo delante de Dios como intermediario? Pagar por nuestros pecados. Con su propio sacrificio y con su propia sangre. Lo hizo como mediador entre Dios y los hombres delante del Padre, para que tú y yo no fuéramos destruidos. Amén. Por eso David sabía que los animales eran un sacrificio. Pero él sabía de que en ese momento los sacrificios de los animales en la conciencia a David no eran suficientes. Escuchen bien esto. Para David, físicamente el sacrificio de aquellos animales no era suficiente. Por eso él dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son ¿qué cosa? El espíritu quebrantado y el corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Sabía que en él podía tener un mejor sacrificio, y era un corazón sumamente arrepentido y un espíritu delante de Dios constrito y humillado, quebrantado, dispuesto a no esconder su pecado. Él sabía que podía ofrecerle conforme a la ley sacrificios de animales, pero de ahí llegó a comprender algo, que el mejor sacrificio estaba la determinación que él debía de tener en su corazón de arrepentimiento, adentro. Para recibir ¿qué cosa? El perdón por medio de la misericordia de Dios, aunque ya Dios había comenzado a enjuiciarlo. Él sabía que podía encontrar perdón y libertad y salir victorioso. Dígale a su hermano: puede salir victorioso. Puede salir victorioso. Pero tiene que reconocer estas cosas. Tienes que reconocer la misericordia, la paciencia y el amor de Dios. Y reconocer lo que declara su palabra. Ya hoy, los animales no valen. Hay brujos que siguen sacrificando gallinas, cabros, patos, palomas. Hace poco miré un grupo de ciertos judíos ortodoxos que rechazan al Cristo, que no aceptan el verdadero sacrificio de Cristo en su primera venida, sacrificando miles de gallinas, cortándole la cabeza y haciendo un ritual y tirándose la sangre encima. Díganle a los hermanos: no valen las gallinas, no valen cabros, no valen patos, que hay un solo sacrificio que vale la pena reconocerlo, y es Cristo. Cristo ya vino, Cristo ya murió,
no es que va a venir, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Hay que reconocer que el mejor sacrificio es el corazón que reconoce el sacrificio de Cristo. Amén. Que reconoce que se debe de arrepentir. Por eso dice, los sacrificios de Dios no son los animales, son el Espíritu que nos ha dado. Y un corazón que viene constrito y humillado delante de Dios, Dios no lo va a despreciar. Sino que se lo que está esperando el Señor. Levante su mano y denle ese fuerte aplauso al Señor. Porque todos los días debemos de levantar nuestra mano y nuestro corazón en agradecimiento y decirle, Señor, no hay palabras y nunca dejaré de agradecerte lo que tú ya hiciste por mí en la cruz del Calvario. No vas a venir por primera vez, ya veniste, ahora más bien te estoy esperando en tu segunda venida, ya eres mi Salvador. Hoy anhelo y espero ver tu rostro en gloria. Soy salvo. Levante su mano. Si usted cree que necesita esta palabra de hoy y tienes que decirle, Señor, yo verdaderamente reconozco que te necesito. Diga conmigo, Padre, estoy delante de tu presencia. Dígale, ya no quiero seguir huyendo de ti. No quiero seguir escondiendo mis pecados. Dígale, no quiero, Señor. No quiero estar ciego, confundido, lleno de miedo, de inseguridad. Dígale, yo quiero tener tu gozo, tu alegría, tu paz, la libertad. Quiero tener vida eterna. Quiero ser libre, Señor. Dígale, quiero tener un espíritu nuevo, un espíritu recto dentro de mí. Quiero que tu Espíritu Santo anhele mi corazón. Dígale, quiero experimentar tu gloria, tener comunión y relación contigo de nuevo. Y esto, Señor, dígale, esto yo lo necesito y lo reconozco confesando a Jesús. Aleluya. Y su sacrificio, reconociendo que su cuerpo, dígale, representó mi cuerpo y que su vida en la cruz del Calvario representó mi vida. Dígale, yo acepto ese sacrificio, confieso ese sacrificio y reconozco que la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, me limpia y me perdona. Dígale, Señor, en este momento yo confieso mis pecados, no los encubro, los reconozco y te pido en el nombre de Jesús que me perdones de todo lo malo que yo haya hecho hasta este momento. Y me declaro, diga, me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús, conforme a tu palabra, y soy reconciliado por medio del sacrificio de Jesús. Y por su sangre yo me declaro perdonado. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.